Que esta noche sea una noche para clamar por nuestras familias, para permitirle a Dios que visite nuestro hogar, que visite nuestra casa, que se quede, que se quede en ella. Yo quiero bendecir tu hogar, bendecir tu familia. Yo quiero pedir en esta noche a nuestro Señor Jesucristo que sea Él y solamente Él el que hable a través de su palabra, que sea Él derribando todo esquema mental, que sea Él derribando todo paradigma, que sea el Señor quitando todo manto de duda, todo velo de incredulidad, que sea Él y solamente Él hoy derribando esos argumentos, derribando esos obstáculos, aquellas cosas que muchas veces impiden que la gloria de Dios, o más bien que el poder de Dios se manifieste en nuestra familia. Hoy quiero decirte que Dios quiere visitar tu hogar. Dios quiere visitar tu hogar y visitarlo de una manera especial, de una manera sobrenatural. Dios quiere llegar a aquel rincón de tu corazón, quiere llegar allí a tu mente, quiere tocar a tus fibras y porque quiere transformar tu vida. Una vida transformada hace que también haya familias transformadas. Las familias transformadas son a su vez instrumentos de Dios para transformación, para edificación, para restauración. En esto es tan necesario, donde es casi que una urgente necesidad que nuestro Señor Jesucristo more en los hogares, que more en las familias. Yo creo que vale la pena permitirle a Él y solamente a Él que gobierne nuestra casa. Estamos ante una situación nunca antes vista, ante una situación nunca antes imaginada. El mundo se preparó para todo, pero menos para esto que estamos viviendo. Se prepara para guerras, se prepara para los cambios en la economía, se prepara y da vueltos y saltos hacia economías más productivas. Los países se esfuerzan por convertirse cada vez en países más competitivos, más productivos. Nos esforzamos nosotros también por cumplir nuestras metas, por cumplir nuestros logros, lo que cueste. Para algunos el fin justifica los medios, pero no nos preparamos para esta situación que estamos viviendo. Y a pesar, en medio de la situación difícil que tenemos, Dios muestra su amor y su misericordia con cada uno de nosotros. Llevamos unos días y nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Nos dimos cuenta que podemos vivir sin comprar a toda hora y sin antojarnos, que podemos vivir sin apegos. Nos damos cuenta que podemos también caminar por las calles, que no necesariamente nos tenemos que mover en vehículos. Nos damos cuenta que podemos pasar un fin de semana sin irnos para el centro comercial a ver las vitrinas y a consumir, a gastar lo que todavía no nos hemos ganado. Nos hemos dado cuenta que quizás estamos perdiendo el tiempo y que estamos dejando de ver crecer nuestros hijos, que estamos dejando de prestarle más atención a nuestros hogares. Cuando yo te digo en esta noche que Dios quiere visitar tu hogar, es justamente de eso que quiero hablar. No estoy diciendo que quiere visitar tu casa, porque Dios, más que visitar una casa, quiere tocar la vida de los que en ella habitan. El ser humano se afana mucho por construir casas, por adquirir bienes materiales, se afana mucho por conseguir
cosas que demuestren que tiene una vida próspera, una vida fructífera, y creen que con ello están agradando a Dios. Pero al fin de cuentas nos damos por enterado que todas estas cosas por las cuales hemos vivido, hemos luchado, hemos descuidado a nuestra familia, hoy no son tan importantes como la vida misma. Cuando veo las noticias, o recuerdo las noticias de hace unos meses atrás, hoy vale la pena meditar en esta palabra. Hace unos meses, hace unos días nada más, en algunos países de Europa y aún en nuestra América Latina y aún en nuestro país Colombia, la gente manifestaba su deseo de que el aborto, por ejemplo, entre otros temas, para no ahondar mucho en el asunto, de que el aborto debería ser un derecho de la persona. Es decir, la persona podía decidir quién vivía y quién no, quién nacía y quién no. En algunos países de Europa celebraron con júbilo, con vehemencia, con lágrimas en el rostro de alegría que se hubiera aprobado el aborto, por ejemplo. En nuestro país, pues, gracias al Señor, no fue así. Aunque persistió lo que la ley dice sobre dicho tema, pues al menos no se nos dio, o no se le dio al hombre la autoridad de decidir sobre la vida y sobre la muerte. Ahora un virus que no vemos, que no conocemos, está decidiendo quién vive o quién no. Parece curioso que ahora la gente tiene miedo a morir, pero no le tiene miedo a quitarle la vida a una pequeña criatura. Solamente pongo este ejemplo para decir que los hogares están en una decadencia moral, en una decadencia espiritual, en una decadencia de principios y de valores como nunca antes había visto. Porque solamente cabe en la cabeza de una persona, cabe en la cabeza de una familia celebrar y festejar la muerte de otro, como si fuera un logro, y hasta le llaman un derecho constitucional y un derecho legal. ¿Desde cuándo el hombre es Dios y decide sobre la vida y la muerte? Y la pregunta, yo creo que la respuesta está en la palabra de Dios. Cuando el hombre sacó a Dios de su hogar, cuando el hombre sacó a Dios de su corazón, por la misma puerta, si se puede decir así, por la misma puerta salieron los principios, por la misma puerta salieron los valores, por la misma puerta salió el respeto a la vida, por la misma puerta, porque sacaron a Dios de sus vidas. Hoy Dios, en su infinita misericordia, nos ha quitado todo aquello que nos distraía y nos ha dado el tiempo que decimos no tener para buscarle. Ahora no puedes sacar excusas y decir que no tienes tiempo para tus hijos, que no tienes tiempo para leer la Biblia, que no tienes tiempo para escuchar este mensaje. Y si ahorita te estás justificando, no es porque Dios no te ha dado la oportunidad, sino que es tu decisión la que muchas veces hace, tu decisión es la que muchas veces hace que la gente vive las consecuencias de sus actos. Cuando yo voy a la palabra de Dios y medito en el Salmo 127, me doy cuenta de que el Señor quiere edificar los hogares, quiere edificar las familias. Él dice en su palabra que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores,
pues que a su amado dará Dios el sueño. Este es el tiempo donde queremos la protección divina. Ese es el tiempo donde algunos acudimos a Dios y le pedimos que por favor guarde nuestros hijos, que guarde nuestras familias. A veces, de pronto, si somos sinceros, nos percatamos de que quizá le estamos pidiendo que guarde a nuestros hijos, porque quizás si murieran ahora, si se fueran ahora, entonces no los conoceríamos. Otros están pidiéndole a Dios tiempo para conocer esos seres maravillosos, de verdad conocer esa esposa maravillosa que tiene o ese esposo maravilloso que tiene. Descubrir los talentos de sus hijos, de escuchar y mirar y darse por enterado de los sueños, de las metas, de los propósitos, de los proyectos que tienen. Aquellos proyectos y aquellos talentos que quizás desconocías porque estabas muy ocupado trabajando. Tú dices estar edificando tu casa porque tienes una nevera llena o porque crees que tus hijos están contentos y están felices porque tienen las zapatillas de marca, la ropa de moda. Eso no es edificar una casa. Eso no es edificar un hogar. Tener una alacena llena, tener una nevera llena, tener ropa, tener bienes materiales, tener lujos, en el caso de algunos, no es edificar una casa, no es edificar un hogar. Un hogar debe estar edificado bajo el fundamento de la palabra de Dios. El Señor dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hoy quiero decirte que Dios quiere visitar tu hogar. Dios quiere edificar tu hogar, por eso te ha dado el tiempo, te ha dado ese descanso que quizás hace muchos años o meses no tenías. Él te ha dado, te ha quitado aquellas cosas que creías valiosas en tu vida para que pongas la mirada en lo que realmente es importante y lo que realmente es valioso. Dios no nos llama a edificar casas solamente, Dios nos llama a edificar hogares. Pero no podemos edificar hogar, no podemos edificar una familia si queremos sacar a Dios de nuestras familias. El Señor dice que si Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y vemos nuestra policía, el ejército, los entes del Estado tratando de cuidar de la ciudad, pero sabemos que hay personas todavía irresponsables que creen que son inmunes, que creen que son muy avispados, muy eruditos, como que son expertos en evadir la ley, y lo que no se olvidan es que a Dios no se le puede evadir. La palabra de Dios nos insta a dejar y permitir que el Señor visite nuestro hogar. Y yo que digo visitar no es suficiente, que se quede en tu hogar, que se quede en tu casa, que se quede en tu familia, que se quede en tu corazón. Él dice que por demás es que salgamos temprano a trabajar y lleguemos tarde a nuestra casa y que comamos pan de dolores. Por muchos años he visto gente muy trabajadora, muy esforzada, con hijos en la droga, con delincuentes, con hijos en la prostitución, con esposas infieles o esposos infieles, porque decían estar muy ocupados trabajando y estaban descuidando lo más importante. Hoy Dios quiere que volvamos al principio, y al principio se llama Jesucristo. Él quiere edificar tu hogar, Él quiere edificar tu familia. Él no quiere que comas pan de dolores. No es el deseo de Dios que tu familia esté sufriendo. No es el deseo de Dios que no sepas o que no supieras a dónde están tus hijos. Ahora ya a lo mejor sabes que tu hijo está allí, pero hace unos días no era así. Ahora tal vez tu hijo está intimidado, tiene miedo de salir a la calle porque sabe que hay algo que está en la calle que no puede ver, que no puede palpar, que no puede tocar, pero que le puede quitar la vida. Pero se olvidan de que el Dios vivo es el dueño de la vida y Él puede decidir sobre ella.
Él tiene el poder de la vida y el poder de la muerte. La gente ha perdido el temor a Dios. Yo no estoy hablando del miedo a Dios, estoy hablando del temor a Dios. El temor es la reverencia a Dios. Le ha perdido el respeto a Dios. En los hogares se le ha perdido el respeto a Dios. Pues estos días se han desaforado la violencia intrafamiliar. En estos días la gente como que no se puede soportar con la esposa, con los hijos en la casa. Eso es una muestra de la ausencia de Dios en sus corazones y de la ausencia de Dios en los hogares. ¿De qué sirve querer irte para la calle a trabajar madrugadito? ¿De qué sirve estar ansioso esperando que pase la cuarentena? Que pase esta situación. ¿Para qué? Para seguir por las mismas, saliendo de madrugada y llegando tarde en la noche y al final lamentarte por no haber visto crecer a tus hijos, por no haberte dado cuenta cuando tu hijo decidió tener una identidad sexual contraria a la palabra de Dios, cuando no te das cuenta que tu hijo llega a tu casa con cosas nuevas y no sabes por qué, y tú con tu ingenuidad o con tu ceguera no te percatas de que quizá está haciendo cosas ilícitas y que no está agradando a Dios y que está cometiendo delitos. ¿Para qué quieres salir de la cuarentena? ¿Para seguir apanado con tanto trabajo, apanado con tantas ocupaciones? ¿No es más bien que en este tiempo lo ocupes para dedicar a tus hijos, a tu familia, para escucharlos, para conocerlos? Hay personas que ni siquiera conocen a sus hijos. Hay esposos que ni siquiera saben los gustos de sus esposas. Hay esposas que ni siquiera saben las dificultades que tienen los esposos en el trabajo, en el empleo, porque están saliendo temprano a trabajar y llegando tarde en la noche y comen pan de dolores. La familia fue la primera institución divina atacada en la Biblia. Desde el mismo Génesis, usted ve en la palabra, en la escritura, cómo el enemigo atacó la familia. En el comienzo Dios instituyó la familia y la familia la instituyó para que fuera una familia próspera, bendecida, para que gobernara, para que señoreara, para que tuviera autoridad. Le dio toda la creación para que la disfrutara. Pero ¿hace cuánto que no sacas tiempo ni siquiera para mirar por tu ventana y ver el amanecer? Ni siquiera te percatas del canto de los pájaros. Ni siquiera te percatas del día que Dios te ha dado. Estás muy afanado, porque estás muy acosado, porque tienes muchas cosas por hacer, porque estás muy ocupado. La familia es una institución divina y por ende el enemigo quiere atacarla. Porque sabe él que si destruye el hogar, si destruye la familia, en cierta manera está obstruyendo el propósito de Dios. La palabra de Dios nos insta a permitirle al Señor que restaure nuestras familias. Y parte de la restauración comienza cuando le permitimos a Jesús que transforme, que cambie nuestra manera de hablar, de pensar. Él quiere constituir familias conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Tú debes permitirle a Jesús que more, que entre en tu casa. Tú tienes que abrirle las puertas de tu corazón a aquel Señor. No hay mejor momento que este para permitirle al Señor que gobierne tu hogar, que tome las riendas de tu casa, de tu familia, de tus hijos. No hay mejor momento que este. Cuando yo voy a la palabra, me doy cuenta allí en el primer versículo que acabé de menester, es necesario que Dios edifique tu casa. ¿Para qué Dios quiere edificar tu casa? Para poder construir lo que Él quiere
en tu vida. Y para edificar, destruir. Porque nadie edifica sobre escombros. Nadie edifica sobre ruina. Si tú quieres edificar tu casa, si quieres que el Señor te ayude a edificar tu casa, es necesario derribar aquellas cosas que has construido por años. Esa falsa prosperidad. Ese es el tiempo de sacar los escombros de la casa. Ese es el tiempo de sacar la basura de tu casa. No más rencores, no más remordimientos, no más contiendas en los hogares. Eso no. Hay familias donde ni siquiera se ven en el día, porque los unos salen y llegan, entran y salen, y ni siquiera se dan por enterados si su hermano, su esposa llegó y cómo está. Es necesario derribar. Si quieres construir una familia, un hogar conforme al corazón de Dios, es necesario comenzar de nuevo. Todo lo que hagas en tus fuerzas sin Dios produce fatiga. Hoy la invitación es que tú le permitas a Jesús visitar tu hogar. Permítele a Jesús que derribe lo que está mal, que arranque aquello que no da, que haga reverdecer lo que está seco, como dice la Escritura. Allí dice la palabra que Él puede hacer que el árbol verde, el seco, reverdezca y aún el verde se seque, que el enano crezca. Él puede cambiar las cosas. No des nada por sentado. No digas que tu hogar no lo puede restaurar nadie. Que si tú le permites a Cristo entrar en tu casa, estoy seguro que el Señor cambiará las cosas. Pero recuerda, como Él quiere transformar tu hogar, como Él quiere edificar tu hogar, seguramente va a destruir, seguramente va a sacar aquellas cosas que no son de bendición en tu vida. Lo segundo que puedo decirte en esta noche es que Dios quiere cuidar de tu casa. La Biblia dice que si Él no guarda la ciudad, en vano va la vela la guardia. Él quiere cuidar de tu casa. Hay personas que desconfían en la protección de Dios. El enemigo se entera y por eso ataca. Porque sabe que el hombre sin Dios es una presa fácil para él. No es lo mismo confiar en el Dios vivo que confiar en el Cristo del madero de la cruz, en el de la sala o en la imagen. ¿Qué podrá cuidarme a mí un ídolo? ¿Cómo velará un ídolo mi casa? ¿Cómo cuidar de mi casa un ídolo que tiene ojos y no ve? ¿Cómo me podrá advertir de la amenaza cuando no tiene boca y no puede hablar? ¿Cómo venir a mi ayuda cuando tiene manos y no puede moverlas? O cuando tiene pies y no puede acercarse a mí. Yo te estoy diciendo que el Señor quiere cuidar tu casa. Él dice en su palabra que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, en ti confiaré. Yo te invito a confiar en Dios. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus alas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Hay algo curioso con esto, y es que Él dice en su palabra, ¿cuántas veces he querido recogeros como la gallina recoge los pollitos debajo de sus alas? Ahora lo está haciendo. Ahora tiene tu familia recogida. Solo espera que se metan debajo de sus alas, de su cobertura, de su protección. Es una cosa sobrenatural ver cómo en la naturaleza lo que dice la Escritura también es una realidad.
Cuando un pollito cuando sale del cascarón, es un pollito débil, es una presa fácil. Muchas veces ni pueden caminar, pero apenas se meten debajo de las alas de su madre, aún sin haber comido alimento físico. El calor y el abrigo y la protección hacen que el cuerpo de ese animalito inerme, ese animalito débil, se fortalezca. Así quiere Dios hacer contigo. Él no está buscando gente que no tenga pecado. Él no está buscando gente fuerte, fortalecida. Antes, si tú estás débil, si eres pecador, es a ti el que te está llamando. Él no vino por los que están sanos, Él vino por los enfermos. Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Él dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Él quiere que la plaga no toque tu morada. Él quiere guardarte. Él quiere que no temas al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni a mortandad que en medio del día destruya. Él dice en su palabra que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas a ti no llegará. Pero ¿cómo querer que Dios te proteja? ¿Cómo quieres que Dios te guarde? ¿Cómo quieres que el favor de Dios esté sobre tu vida si tú no quieres permitirle a Jesucristo en visitar tu hogar? Estos son los tiempos donde los predicadores estamos llegando a tus hogares con un mensaje fresco de la palabra de Dios, pero algunos están muy ocupados. No tienen tiempo para ver un mensaje de estos, porque lo único que tienen tiempo es para ver memes, para ver videos, que muchas veces lo único que hacen es enfermar la mente y confundir y producir fatalismo y negativismo en las personas. Eso demuestra que Dios quiere visitar el hogar, pero pocos quieren aceptar la visita. Pocos quieren aceptar la visita. Nos hace falta ver a nuestros seres queridos, nos hace falta abrazarlos, nos hace falta decirles los que muchas veces no le quisimos decir cuando estuvieron en nuestro hogar. Ahora con mucho celo miramos quién toca nuestra puerta para que no nos vaya a contaminar, para que no nos vayan a enfermar. Y Jesús que toca la puerta de tu hogar, Jesús que te quiere sanar, que te quiere cuidar, que te quiere proteger, que quiere edificar tu casa. A Jesús le cierra las puertas de tu casa, de tu hogar y de tu corazón. Dios no solamente quiere edificar tu casa, Dios no solamente quiere cuidar de ti, sino que Dios quiere ser el proveedor de tu casa. Desconfiar de la provisión de Dios puede hacer de algunas personas esclavos del trabajo. Puede hacer de las personas, o más bien que las personas se vuelvan esclavas del Dios dinero y del Dios trabajo. Porque si tú trabajas para vivir, ya estás empezando a tener problemas. Hay gente que solo vive para trabajar más bien, pero viven sin propósito. Déjame decirte que este es el tiempo para depender de Dios. Este es el tiempo donde nos damos cuenta que podemos vivir sin tantos, sin la mesa tan llena, que podemos también vivir y que hay alimentos que a veces creíamos que no nos gustaban y que ahora anhelamos. Porque cuando queremos depender de nosotros mismos, nos volvemos un poquito complicados. Ahora anhelamos lo que quizá en otro tiempo rechazamos. Ahora deseamos tener la comida que quizá hace unos días la dejamos perder en la nevera. Ahora, de repente, anhelamos el dinero que malgastamos. El dinero que se malgastó, el dinero que se
se fue en saco roto. Ahora lo anhelamos. Pero ¿sabe qué? Dios quiere visitar tu hogar. Porque Él quiere ser el proveedor de tu casa, el proveedor de tu familia. Él quiere que aprendas a depender de Él. Que dejes de creerte autosuficiente. Esta situación tocó a ricos, a pobres, a clase media. Tocó a todos en general. No respeta raza, no respeta credo, no respetas posición política. Todos tenemos que aprender a depender de Dios, porque vemos al rico también diciendo ayuda, pidiéndole ayuda a los gobiernos. Vemos al de clase media pidiendo a gritos que se le ayude para no sucumbir, y el pobre que está acostumbrado a pasar necesidad también clamando. Pero no clamamos al Dios vivo. ¿Por qué no le pedimos a Dios? Porque quizá Dios no está en nuestro hogar. Hay personas que comen pan de dolores, literalmente, porque no han aprendido a depender de Dios. Cuando yo sigo leyendo este Salmo 127, en el versículo 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Por eso Dios no está de acuerdo en el aborto. Dios no está de acuerdo en quitarle la vida a una criaturita que ni siquiera ha abierto los ojos al mundo. La Biblia dice que desde el mismo embrión los ojos de Dios vieron, o sea que desde el mismo momento de la concepción hay vida en el vientre de una persona. Los hijos son el fruto de la familia. Una familia sin hijos es una familia infructuosa. Una familia sin hijos es una familia sin norte. Una familia sin hijos es una familia sin propósito. No te engañes. Tarde que temprano los hijos que ahora dices no desear te harán falta. No te engañes. Los hijos hacen parte del plan de Dios. Por eso debemos cuidarlos en nuestros hogares. Por eso no los exponemos a ninguna cosa que les haga daño. Algunos irresponsables quizá lo hagan, pero le rendirán cuentas al Dios vivo. Los hijos son el fruto de la familia. Los hijos son la riqueza de la familia. Ellos irán a lugares donde tú y yo no iremos. Dice la Biblia: bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. Son como una flecha en la aljaba del cazador, que se saca de la aljaba, se pone en el arco y se lanza. Los hijos van más rápido que nosotros. Los hijos son ejemplo para nosotros, son el motor de la familia, son el motor del hogar. Cuidemos de los hijos. No seamos irresponsables. Si quieres ser un buen padre no es solamente el que les tiene alimento físico, el que les da un vestido, el que les da un techo, el que les da cosas materiales. Un buen padre es aquel que le deja una herencia espiritual a sus hijos. Eso es ser un buen padre. Un buen padre es aquel que ni siquiera se le pasa por la cabeza atentar con la vida de un niño. Dice la Biblia que si alguno le es piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos, mejor que se ate una soga de molino al cuello y se eche a la mar. Los hijos son la bendición del hogar. Los hijos nunca son muchos, porque ellos son el propósito de Dios. Bienaventurado el que llena su aljaba. No quedará en vergüenza. Dios cuidará también de tus hijos. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo voy a la Escritura me doy cuenta por la palabra que el Señor es bueno y es misericordioso. Cuando el enemigo toque a la puerta
Llámese como se llame, llámese virus, llámese drogadicción, llámese alcoholismo, llámese prostitución. Cuando el enemigo toque a la puerta de tu hogar, el enemigo no tendrá poder sobre él, porque tú hace rato le permitiste a Cristo entrar y morar en tu hogar. Dios no te dejará en vergüenza. El Señor cuida de los suyos. El Señor guarda a los que a Él le buscan. Él tiene sus alas abiertas esperando que tú entres en su cobertura. Que entres en su... Y cuando uno entra en la cobertura de Dios, el enemigo pierde toda autoridad. Hoy, el deseo de mi corazón es que tú le permitas a Jesús entrar a tu hogar. Que aceptes esta visita. Y yo diría que no la dejes, no hagas de esto un momento temporal, sino que haz de esta visita una visita permanente, es decir, que el Señor habite en tu hogar, que el Señor esté en medio de tu familia, que lo primero y el primer lugar de tu casa lo ocupe Jesús, para que se restablezca el plan de Dios para las familias. El varón cabeza sobre la mujer, pero Cristo cabeza sobre el varón. Un varón cuya cabeza es Cristo es un varón que puede guiar a su familia conforme al propósito de Dios. Pero si Cristo no está ni siquiera en los pensamientos de un hogar, los hogares tienden a destruirse. Cuando Dios hizo al hombre en el huerto, lo colocó y le dio un propósito, le dio un plan. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, sojuzgad, señoread. Eso lleva a un reto. Cuando uno tiene la bendición de Dios, uno está llamado a dar frutos. Hay gente que quiere multiplicación, quiere conseguir cosas, quiere conseguir bienes para mostrar o independientemente de la motivación que tenga. Pero si no da frutos, no habrá multiplicación, porque de los frutos viene la semilla y la semilla viene la multiplicación. Una familia sin frutos es una familia que no puede cumplir el plan de Dios. Él dice: fructificar, multiplicar, sojuzgar es administrar. ¿Qué voy a tener que administrar si no estoy frutos? Y no estoy hablando de que consigas casa, carro y beca. Si lo consigues, maravilloso, te felicito. Estoy hablando de que nuestros hijos, nuestra familia debe ser una familia fructífera en todo nivel, en todo sentido. Que des semillas, que siembre semilla para que venga una multiplicación. Si no doy fruto, no tendré que administrar. Y si no tengo que administrar, no tengo nada para mostrar. Cuando tú eres un buen administrador de lo que Dios te ha dado, y entre esos tu hogar, estoy seguro que podrás llegar al otro nivel. Podrás señorear. Y señorear significa autoridad. Tendrás autoridad, no solamente espiritual, sino autoridad moral para decir, para enseñar, porque tienes un ejemplo. Porque tienes frutos que mostrar. Tu familia, tu hogar será esos frutos. La gente querrá de lo que tú tienes. Serás tierra deseable. La gente dirá: ¿qué tiene esa familia? ¿Qué tiene ese hogar? Yo quiero tener lo que ellos tienen. Y tú le dirás: claro, por supuesto, yo te comparto lo que tengo. Y se llama Jesucristo. Hoy quiero orar por tu familia. Hoy quiero bendecir tu casa. Y mientras escuchas esta canción que al principio abrió esta conversación con Dios, yo quiero invitar allí donde estás a que inclines tu rostro y le digas a Dios que tú quieres permitirle entrar. Dile al Señor Jesucristo: hoy recibo tu visita. Dile al Señor Jesucristo: pero no quiero que te vayas, Señor.
Yo quiero que te quedes. Quiero que te quedes en mi casa. Que te quedes en mi corazón primeramente. Que te quedes en el corazón de mis hijos. Que te quedes en el corazón de los que amo. Señor, yo quiero que tú edifiques mi casa. Yo quiero, bendito Dios, que saques de mi hogar aquellas cosas que para mí eran riqueza, pero que son basura. No quiero que tú construyas un hogar bajo escombros. Hoy renuncio al resentimiento, al rencor, a los celos, a las contiendas. Hoy renuncio a los pleitos. Hoy renuncio al egoísmo en mi casa. Esos son escombros, eso es basura que hay que sacarlo. Si tú quieres que Jesús reconstruya tu hogar, es necesario que derribe lo construido. Dios quiere proteger tu casa. El deseo de mi corazón es que su mano y su manto estén sobre ti y sobre tu familia. Dios quiere proveer para tu casa. Joven fui envejecido, dice el Señor, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Él es el proveedor de tu casa. En este tiempo, deja de quejarte porque no tienes lo que quieres. Dale la gloria a Dios porque tienes lo que otros desean tener. Sea agradecido con Dios y Dios te va a proveer siempre. Los hijos son la riqueza de tu familia. Nunca pienses que son muchos. No digas, si hubiera sabido no hubiera tenido tantos hijos. No digas eso jamás, porque los hijos son el fruto de la familia. Y un hijo, familia sin hijos es como un árbol sin frutos, seco. Porque un árbol que no da frutos, aunque las hojas sean verdes, es un árbol infructuoso, un árbol inservible. Dígale al Señor que bendiga a sus hijos hoy. Esta es la noche para bendecir sus hijos. Esta es la noche para desearles lo mejor. Esta es la noche para desatarlos. Si has declarado palabras que no han sido de bendición sobre la vida de tus hijos, esta es la noche para que hables con Dios. Cancela esas palabras. Empieza a declarar sobre tus hijos bendición. No digas que tus hijos no son buenos para nada. No digas que tus hijos son la oveja negra de la familia. Deja de hablar de esa manera ya. Cambia la manera de hablar. Lánzalos. Ellos llegarán a lugares donde tú no podrás llegar jamás. Ellos son como la saeta que tú lanzas. Ellos son parte del propósito de Dios. Ellos son la bendición del hogar. Un hogar sin hijos es como un jardín sin flores. Cuando el enemigo toque a la puerta, no podrá contigo como en Egipto. Tenían a Jesús representado en sus hogares con la sangre de un cordero. Habían participado, habían levantado un altar al Dios vivo. Y cuando la muerte tocó a las puertas de los primogénitos de Egipto, no tocó ningún hijo del pueblo de Dios. Hoy declaro que esta enfermedad no toca a ninguno de tus hijos. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tu familia está cubierta con el manto protector de nuestro Señor. Que hoy habitas al abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente. Dios no te dejará en vergüenza, solamente cree en Él. Gracias a Dios por esta palabra. Bendigo a cada familia que escuche ahora este mensaje y que lo va a escuchar en los próximos días, y declaro sobre ellos tu bendición sobrenatural. Gracias porque hoy has permitido, y te felicito, que Jesucristo visite tu hogar. Dios te bendiga.